En nuestro primer podcast de Entre Amigos de MSBN Barcelona, nos complace en nuestro primer episodio compartir con el pastor Michael, nuestro pastor MSBN Málaga. Yo como pastor de Barcelona, pastor Jesús Chasí, estoy muy agradecido con tener esta oportunidad de compartir aquí entre amigos que somos ya muchos años, gracias al Señor. Y me gustaría preguntarle, pastor Michael, ¿cómo conoció de Cristo? Si le puede decir aquí a las personas que ven nuestro podcast. Vale. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, yo vengo de un hogar cristiano, ¿no? Mis padres y mi madre ya eran cristianos desde cuando yo nací. Pero es claro que tuve un encuentro con Jesús personal. Esto acontece en la adolescencia. En un periodo de rebeldía, lo que es normal, entre comillas, ¿no? En la juventud, me aparto de la iglesia y es a partir de este momento que cuando yo me aparto que yo tengo una decisión personal de reconocer a Cristo como Salvador. Yo digo que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Y hasta este momento yo era hijo de creyente, pero no era creyente. Iba a la iglesia porque mis padres llevaban, me obligaban, pero es en este momento cuando yo me aparto de la iglesia que yo veo que yo tenía todo en casa, todo en la casa de Dios, pero no me daba cuenta, ¿no? Me recuerda la parábola del hijo pródigo, ¿no? Sí. Porque al final llega quejándose de su hermano que regresa a la casa, pero al final ella estaba en la casa toda la vida. Todo lo que era del padre pertenecía a él, pero no se daba cuenta. Fue lo que pasó conmigo. Cuando estaba en la casa de Dios tenía todo, pero no me daba cuenta. Entonces cuando me aparto de la iglesia me doy cuenta que tenía todo. Entonces fue el momento de regreso y fue el momento de un verdadero encuentro con Jesús. Esto con más o menos 15, 16 años. Bueno, así empieza, yo creo mismo, mi conversión y encuentro con Jesús. Y ese choque, ¿no? de que ser hijo de creyente, ¿no? Es muy interesante que la gente lo conozca, ser hijo de creyente y apartarse. ¿Qué hizo que reconociera que en la casa lo tenía todo? O sea, que él impactó en el mundo que no encontró, que en la casa sí estaba. Yo creo que el amor, el cuidado, la atención. Cuando vamos a la calle, un niño que nació en la iglesia, que nunca probó de bebidas, de drogas, ve esto de una forma muy romántica, ¿sabe? Y cuando empieza a acceder a este mundo, ve que cuando pasa el momento de la borrachera, lo que te sobra es un vacío, ¿no? Lo que te sobra es un vacío, es una tristeza y no te llena. Al final, yo intentaba llenar mi vacío con estas cosas y me daba cuenta que no llenaba. Bueno, se llena, entre comillas, por algunas horas, quizás por un día, pero al final cuando termina el dinero, cuando termina la fiesta, los amigos se van, ¿no? Cuando tú tumbas en la cama, es que ven este momento y dice, que cae en sí mismo y dice, bueno, es que esto no me llena. Al final buscaba llenar un vacío que solamente Cristo podría llenar. Entonces yo creo que al fin de una noche es cuando te das cuenta que todo lo que pasa ahí es una fantasía, es una ilusión, bueno, y que esto no llena este vacío del corazón. O sea, podemos decir que fue algo como sentir algo pasajero. Sí. Es una emoción, una adrenalina, una aventura, pero ¿qué pasa? Que tiene una fecha de caducidad muy rápida, ¿no? Y lo que yo buscaba era algo que me trajera un placer para toda la vida y no solamente por algunas horas. Y yo creo que esa es la diferencia del Evangelio y de tantas otras cosas que nosotros podamos disfrutar en el mundo. El Evangelio te da un placer, una satisfacción por toda la vida, incluso por la eternidad. Y la droga, la bebida te da un placer, pero por un momento. Te ata, te esclaviza, y si tú necesitas tener algunas horas de placer, debe nuevamente volver a hacer, y es un ciclo vicioso, ¿no? Y el Evangelio te da este placer eterno, por toda la vida, no solamente por algunas horas. Yo creo que fue lo que hizo me regresar a los caminos del Señor. Es decir, esto no es suficiente. No llena el vacío que tengo dentro de mí. Sí, porque suele pasar que a veces los jóvenes que nacen en hogares cristianos creen que los padres los estamos engañando, desviándoles de algo que se están perdiendo. Ahí está. Pero se dan cuenta después que no llena. Ahí está. Infelizmente, como muchos jóvenes, yo tuve que salir para darse cuenta, ¿no? Entonces, yo tuve que conocer el otro lado. Yo digo infelizmente porque fueron 2 años de mi vida y para mí fueron 2 años de pérdidas, de grandes oportunidades.
pero al final solo tengo esta conciencia hoy porque pasé por esta experiencia. Claro. Entonces, al final, Dios conoce todas las cosas y yo creo que fue necesario para este proceso de conversión. Sí. Quizás, si yo no me aparto de la iglesia, estaría por más no sé cuántos años en la iglesia, pero sin disfrutar de un verdadero encuentro con Jesús. Yo iba a la iglesia todos los domingos, sentaba en la silla, escuchaba el predicador, pero nada pasaba, no sentía nada y volvía a casa, como un rito, una religiosidad, ¿no? Apartar me hizo darse cuenta que servir a Cristo es muchísimo más que ir a una iglesia, sí. ¿No? Trata-se de un estilo de vida, sí. De una relación, ¿no? Me hizo cuando volví, ahí volví de verdad como un verdadero cristiano. Y ese día que dijo, que hizo ese break, que dijo, no, ¿qué estoy haciendo? Te necesito, Cristo. ¿Qué pasó ese día para que Maicon Faría pudiera decir, estoy perdiendo el tiempo, tengo que volver a la casa de mi padre? Bueno, a principio yo creo que nuestro orgullo, nuestro ego no nos permite rendirse. Entonces mi hermana, los amigos decían, ven, regresa a la iglesia, Dios tiene un plan en tu vida, y tú dices, no, es que no lo necesito, estoy muy bien, pero al final no está, por dentro está destrozado, pero el ego no te deja renunciar. Y yo iba a la iglesia invitado por los amigos, pero iba enfadado, sentaba en la última silla y dice, pronto va a hacer la invitación, y como ya soy de la iglesia, ya sé más o menos cómo van las cosas, entonces había una resistencia, ¿no? Una resistencia. Cuando el pastor empezaba a hacer la invitación, yo me iba al baño, salía, justamente para no estar. Pero yo digo que la gracia de Dios es una gracia irresistible. Hay un momento que tú no puedes soportar. Y yo me recuerdo que estaba en la última silla, intentaba huir de Dios, como huir de Dios. Pero el predicador parece que conocía toda mi vida, ¿no? Justo hablando de mi vida. Y la impresión que era que yo estaba en una silla y solo yo y el predicador. Y al final había un montón de personas esparcidas por la iglesia. Cuando Dios está hablando contigo de forma directa, de forma personal. Right. Y por más que yo intentaba huir, no había como huir, porque el hombre hablaba de cosas muy particulares, ¿no? Fue cuando yo, de verdad que yo no me recuerdo el momento que salgo de la silla y voy caminando por el pasillo. No tengo esta memoria. Yo tengo la memoria que yo estoy en la silla y tengo la memoria que yo estoy delante del altar. Hasta porque yo creo que esta obra de la conversión es una obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia que quien convence al hombre del pecado, del juicio y de la justicia es el Espíritu Santo. Entonces, por nosotros mismos, con nuestro egoísmo, no nos damos cuenta de cuánto necesitamos de Dios hasta que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, ¿no? Entonces, yo creo que fue mismo una obra milagrosa del Espíritu Santo, el hecho de la conversión, de cambiar el chip. Yo creo que no es una obra de hombres, es una obra del Espíritu Santo. Y la curiosidad que yo creo que se pregunta todo el mundo cuando nos ve como pastores y sobre todo y somos jóvenes, ¿cómo hizo de dónde nace ese deseo o de dónde se llega de Maicon que fue hijo de cristiano, se apartó de la iglesia, luego volvió a los caminos del Señor, pero luego de ahí, ¿cómo hace ese ¡pum! Voy a ser pastor? Es una buena pregunta que la gente hace. ¿Que naciste queriendo ser pastor? No, es Muchas veces me han hecho esa pregunta y por eso se la hago a ver qué podemos ayudar a la gente. Es un largo proceso. Es un largo proceso porque al primer paso, cuando yo a un niño, Dios utilizaba a personas con dones de profecías, imponían las manos y decían que yo sería un pastor. A principio yo decía no porque vengo de una familia pastoral, ya habían pastores en mi familia, ¿no? Todos eran muy simples y decía, no, yo no quiero ser pastor. Todos eran pobres y decía, no, yo no quiero ser pobre. Entonces decía, pastor no, porque al final yo conocía lo que pasa en los bastidores, por detrás del telón. Entonces yo sabía que la vida no era tan bonita como se parece. Sabía de las dificultades reales de un pastor, que un pastor tendría que despertarse muchas de las veces por las madrugadas para ir a socorrer una oveja. Entonces el primer paso fue la negación, decir, no quiero nada de esto. Y servía en la iglesia, me gustaba estar en la iglesia, pero no. Pero el Señor fue utilizando a lo largo de mi infancia y juventud, fue utilizando varias personas para... Y al final yo creo que el llamamiento se impone. Sí. ¿Sabe? El llamamiento, cuando Dios tiene un llamado para ti,
no hay como ocultarse, no hay como Jesús dejar de ser Jesús, está en tu génesis, Sí. está en tu ADN. Entonces, tú puedes intentar ser otra persona, pero será una falsidad, será un hipócrita, ¿no? Entonces, yo intenté por muchas de las veces ser otra persona y no ser yo, y a disimular, pero al final cansa de no ser tú mismo. Lo que tú eres, correcto. Entonces, al final el llamamiento no es algo que está fuera, el llamamiento ya está dentro de ti. Yo digo que el llamamiento no emana de fuera para adentro, emana de dentro para afuera. Entonces, trata-se de un proceso de reconocer quién tú eres. Dios ya había me formado de esta manera, ya había me diseñado, me dibujado para un propósito ministerial. Yo creo que lo que tardó fue el proceso de aceitar la voluntad de Dios, pero cansé de no ser yo. Cuando yo decidí ser yo, las cosas fluyeron de manera natural en el pastorado. Todo fue aconteciendo de manera natural cuando yo dejé de renunciar a mi llamamiento. ¿Y dónde empieza esa historia? Así nos puede comentar un poco. ¿Dónde empieza la historia donde Maicon empieza esa bonita travesía? Yo llamo a ser pastor una travesía divertida, porque es muy divertido ser pastor, aunque tenga sus dificultades, tiene también muchas alegrías. Pero ¿dónde empieza esa travesía? El inicio de Pastor Maicon como Pastor Maicon. Vale. Yo salí de casa muy joven, con 17 años. Salí de casa a través de una invitación de mi pastor para ser un misionero, a un soltero, ¿no? Para vivir en la iglesia. La iglesia necesitaba de una persona para vivir en una habitación pegada a la iglesia, para limpiar la iglesia, trabajar en la oficina de la iglesia, para ser un misionero a tiempo completo. Entonces el pastor llama a mi madre, que aún vivía con mi madre, y pide el permiso para yo salir y venir a servir en la iglesia. Era una iglesia misionera de Londres, que tenía una misión en Brasil, una base misionera en Brasil. Yo creo que ahí empieza de verdad mi ministerio, aunque no era nombrado pastor, pero ya empezaba a trabajar en la obra. Esto viene de un largo proceso porque mi madre había hecho un voto a Dios cuando yo tuve cáncer, tuve 3 tumores en la cabeza y yo fui sanado de forma milagrosa. Y mi madre hizo un voto con Dios, que si Dios me sanara, iba a me entregar a la obra de Dios, así como Ana hizo con Samuel, entregó en el templo, ¿no? Sí, yo bromeo con mi madre y digo que a los 17 años Dios vino a buscarme, ¿no? Entonces yo voy a trabajar en la iglesia. En esta iglesia yo trabajo de todo, hago de todo, limpio, trabajo en la oficina, hasta que en esta iglesia conozco a mi esposa, ¿no? En esta iglesia nos comprometemos para el matrimonio y en esta iglesia yo paso a un soltero siendo el pastor auxiliar, porque el pastor titular ya era un señor mayor, iba a jubilar, y en esta iglesia no se nombraban pastores solteros. Entonces yo me quedo como auxiliar hasta que me caso. Cuando me caso, cuando yo me voy de luna de miel, el pastor dice, disfrute porque cuando volver será el pastor de la iglesia, ¿no? Gloria. Y fue un gran reto. Yo tenía 20 años, estaba recién casado. Pamela mi esposa, tenía 17 años. La iglesia tenía un pastor que estaba jubilando que tenía casi 80 años. Entonces fue un cambio, un giro para la iglesia. En esta iglesia yo me quedé pastoreando 5 años, pero fue una escuela. Yo digo que tengo pena de las primeras ovejas, porque al final fueron las cobayas, ¿no? Fue entrenamiento. Fue ahí que yo aprendí, y sigo aprendiendo, pero yo creo que fue ahí que yo aprendí a ser un pastor. Y como pasa en Latinoamérica, en la práctica. Yo solo empecé a ir al seminario y estudiar teología cuando ya estaba trabajando en la iglesia, ¿no? Entonces no tuve la oportunidad de ir al seminario, hacer primero la formación teológica, no. Yo empecé a trabajar en la iglesia y empecé al seminario, a estudiar. Y fueron las dos cosas caminando juntos, ¿no? Estudiando y trabajando y estudiando, porque empecé muy joven. Yo creo que en esta iglesia, en Brasil, en el sur de Brasil, es cuando empieza mi carrera ministerial como pastor, ¿no? Aunque no era nombrado como pastor, esto pasó un poquito más adelante, cuando vengo a Europa, pero ahí ya desarrollaba un trabajo pastoral. Vale, pastor. Y por lo que nos comenta, esta iglesia no era parte del ministerio de MSBN. No. ¿Verdad? No. Ahora, ¿cómo pastor pasa de esta iglesia, de ser esta misión, de esta indicación que Dios le colocó, a luego a ser parte del MSBN? ¿Cómo conoce Pastor Maicon y cómo se involucra dentro del MSBN, siendo Pastor Maicon ya líder de otro ministerio, por así decirlo?
Bueno, yo conocía de escuchar hablar, ¿no? De escuchar hablar, pero no conocía de forma personal. Yo vengo a Europa visitar familiares a principio. Entonces mi madre vivía aquí, mi hermana, y yo vengo de vacaciones para estar con la familia. Y como todo buen cristiano, aún estando de vacaciones, busqué una iglesia para congregar. Y por medio de mis familiares que ya conocían el MSBN, habló, bueno, hay una iglesia misionera. Y siempre me encantó la palabra misionera, porque desde niño Dios hablaba que iba a me sacar de Brasil para una misión transcultural. Entonces yo ya tenía la certeza que mi llamamiento era para ser un misionero y fuera de Brasil. Entonces una de las cosas que me atrae al MSBN fue la palabra misiones, ¿no? Ser una iglesia con ADN misionera. Entonces yo conozco el MSBN ya en Europa, aunque en Brasil ya lo existía, yo sabía que existía, pero paso a congregar en MSBN porque al final cuando llegué aquí, la iglesia que yo pertenecía a Brasil no tenía iglesia en España, entonces necesitaba buscar otra iglesia. Como ya había escuchado hablar y tenía familiares incluso que conocían a MSBN y por la visión misionera hizo con que yo me acercara al MSBN. Eso en la ciudad de Barcelona, aquí en Barcelona, fue el primer lugar que yo viví aquí en Europa. ¿Y cómo fueron esos inicios en el MSBN? ¿Cómo pastor pasó de ser congregar en MSBN a ser pastor de MSBN? Porque es diferente ser congregante a ser pastor del ministerio. Porque empieza por la necesidad de una plantación de una iglesia, ¿no? Que había la necesidad de plantar una nueva iglesia. Y una iglesia misionera, uno de los propósitos es esto, es plantar nuevas iglesias. Y por medio del pastor Josué, que es el pastor presidente del Concilio Europeo del MSBN, entonces yo recibo la invitación de hacer parte del MSBN como pastor de iglesia, en esta época aún en Barcelona. Entonces, en esta época no había iglesias, entonces empezamos una actividad aquí en Barcelona por la necesidad de plantación de una nueva iglesia y empezamos a conocer varias personas que estaban sin iglesias, sin congregar, apartados de los caminos del Señor. Entonces empezamos a nos reunir en casa, hacer los pequeños grupos en casa, hasta que el grupo creció y hubo la necesidad de alquilar un local. Entonces empieza por la necesidad de plantar una nueva iglesia y por yo estar aquí, aunque de vacaciones, pero ahí llega un momento clave que tengo que tomar una decisión. O regresar a Brasil, porque tenía mis negocios ahí en Brasil, y dejé con mi cuñada, o seguir con la iglesia. Yo creo que esa fue una decisión muy difícil, y ya no era una decisión solamente mía. Yo estaba casado, yo ya tenía mi primer hijo, entonces era una decisión de la familia. Entonces nosotros teníamos el billete para regresar y había la invitación sobre la mesa para quedar, para plantar esta iglesia, y del otro lado el billete de regreso a Brasil comprado. Y nosotros fomos retrasando hasta el límite de los 3 meses que podíamos. Y cuando llegó al fin de los 3 meses, decíamos, o perdemos el billete y nos quedamos, o no, o regresamos a Brasil. Junto con mi esposa, orando y conversando, decidimos nos quedar. No volvemos a Brasil, dejamos ahí nuestra casa toda montada, el negocio. Al final nos quedamos, venimos con la maleta y nos quedamos, venimos de vacaciones y nos quedamos. Y después la familia nos ayudó a tratar de las cosas que quedaron en Brasil. Entonces empieza allí esta decisión de pasar de ser solamente un congregado, de conocer el MSBN y tomar la decisión de ser un pastor del MSBN. En ese entonces estaba pastoreando en Barcelona. En Barcelona, me quedé allí como pastor por 2 años. 2 años. Pastor, ¿qué le pudieras decir, ya que estamos aquí entre amigos, qué le pudieras decir a esos misioneros que Dios lo coloca en esa disyuntiva? ¿Qué le pudieras decidir para motivarlo a aceptar al reto? ¿Qué frase le pudieras dejar o qué palabra le pudieras dejar para que no tuviesen miedo de asumir la responsabilidad que Dios le da, por muy incierta que a lo mejor se vea? Porque a lo mejor, como tú dices, tenías tu negocio, tu casa, tu familia establecida en Brasil. Entonces dejar tu estabilidad por asumir un negocio con Dios a ciegas, pues, sí, solo a la fe. Sí, fe. Yo creo que esa es una palabra clave, es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y aquel que se acerca de Dios necesita creerlo. Es un ejercicio de fe, pero necesita haber una convicción de llamamiento. Si Dios te llamó para eso, tranquilo.
Tendrá dificuldades, seguramente, Seguro. pero las cosas terminarán bien. Si aún hay dudas acerca de su llamamiento, yo le aconsejaría no tomar este paso, ¿no? Pero si está seguro que Dios te llamó, aunque no hay todos los recursos necesarios, aunque las cosas aún no están listas, hay mucho por hacer, hay inseguridad, miedo, hace parte del sentimiento humano. Entonces, yo tengo miedo, yo también tenía. Yo tengo inseguridades, yo también tenía. Entonces, no espere estar 100% listo, porque nunca estará. Yo pastoreo a 20 años y sigo siendo perfeccionado, como dijo Pablo, ¿no? Yo aún no he logrado, no he alcanzado la meta, pero una cosa hago, me olvido de las cosas que para atrás quedo y voy hasta la meta, hay un blanco para ser alcanzado. Entonces, nunca estará listo. No, es que a veces dicen, no, es que yo no estoy listo para casar porque antes tengo que terminar la universidad, tengo que comprar mi piso. Hombre, hay personas que están toda la vida y aún no compraron su piso. Exactamente. ¿No? Voy a esperar para tener un hijo, y pasa lo que pasa en Europa, ¿no? Que la gente cada vez tarda más para tener hijos, para constituir una familia, porque están siempre esperando las condiciones perfectas del primer paso, el primer paso de fe. Yo digo que fe es dar el primer paso sin ver el escalón, creer que Dios va a te mantener, te sostener. Y yo creo que esa es la parte más bonita, porque ahí tiene testimonio para contar que ha dado un paso puro de fe, ¿no? Entonces podemos basar así la frase en que si tenemos la seguridad de que Dios nos hizo el llamado, solo con fe Dios obrará. Sí. ¿Pudiera decirnos una circunstancia que le haya sucedido en medio de esta travesía que diga, si no hubiese sido por fe, hubiese vuelto otra vez atrás? Sí. Hubiese renunciado a la decisión que ya había tomado de dejarlo todo. Sí. Mira, en medio del camino, Dios va obrando milagros. Esto va acrecentando la fe. Yo me recuerdo que un día teníamos que pagar el alquiler del local donde estábamos, del salón. Y llegó la tesorera y me habló, pastor, es que no tenemos el local, el dinero para pagar el local. Esto era un culto de domingo. Teníamos que pagar lunes. Y yo hablé, amén, vamos a orar, es la única cosa que tenemos. Y este día había muy poca gente en la iglesia. Y yo me quedé muy preocupado, y hoy no va a salir nada de aquí, ¿no? Y me habló un valor que faltaba, y hicimos el culto. Cuando faltaba 5 minutos para terminar el culto, entró una señora, que nosotros habíamos hecho una visita en su casa. Y esa señora entrega un sobre a la tesorera de la iglesia y vuelve. Y la tesorera viene llorando y dice, pastor, esta señora vino aquí a la iglesia solo para entregar esta ofrenda. Y es justo, con €1 a más y tampoco uno a menos, el valor que nosotros necesitaríamos para pagar el alquiler. Entonces, a lo largo de los años, Dios va a ir obrando. Yo me recuerdo cuando llegué por la primera vez, soy brasileño, mi primer idioma no es el castellano y tendría que predicar en castellano. Entonces yo escribí todo el sermón y prediqué. La primera persona que pasó adelante a aceitar a Jesús fue un español, ¿no? Y yo le pregunté, ¿se enteró de todo lo que yo hablé? Y dice, milagrosamente me enteré de todo, ¿no? Entonces yo vi que el Espíritu Santo empieza a cooperar contigo, trabaja a tu lado. Entonces es vivir milagros financieros, milagros espirituales, de personas siendo liberadas. A lo largo de la caminada, Dios va obrando cosas grandes y pequeñas, ¿no? Yo creo que eso va acrecentando a nuestra fe y hace con que nosotros no regresamos, ¿no? No regresamos, porque al final, cuando tú desanimas, Dios siempre utiliza a alguien con una palabra muy específica, muy indirecta. Yo creo que no hay que tener miedo de ser humano, porque al final somos humanos. Pastor, tú de este momento nunca has tenido ganas de volver a Brasil? Sí, por algunas veces. ¿Nunca he estado desanimado? Sí, por algunas veces. Pero al final el Señor trata de volver a animarte, a reanimar la fe. Es reconocer una total dependencia de Dios. Porque si tú crees solamente en ti mismo, es que esto no es cristianismo. Cristianismo es creer en el Dios que tú sirves, ¿no? Es reconocer que tú eres muy limitado. Si no fuera la gracia y el poder de Dios, y al final Dios va confirmando tu ministerio por medio de las personas que van aceitando a Jesús, por medio de los bautismos, los matrimonios restaurados, porque eso es ser un pastor. Yo pregunté a un joven hace unos días,
ele me ha dicho, yo quiero ser un pastor. Y dice, ¿cómo te imaginas siendo un pastor? Ah, me imagino en la plataforma predicando. Ele dice, esto no es ser un pastor. No. Tú tienes que se imaginar indo al hospital, ungir los enfermos. Tem que imaginar você em la oficina da igreja hasta la madrugada com um matrimônio que está querendo divorciar-se. Isto é ser pastor. Eso es ser Porque ao final predicar em el domingo são 30 e 40 minutos de uma larga semana de trabalho. De trabajo. Então, amar o pastorado, amar a missão, hace com que isto não seja um trabalho, não seja um peso, é uma vocação. Se não tem a vocação, déjalo. Vai a ser outra coisa. A obra de Deus necessita de empresários, a obra de Deus necessita de pessoas que hagam um montão de coisas, de cantantes, de profetas, de músicos. Cumpla a vocação para a qual o Senhor te chamou. Claro, podemos decir que tenemos que identificar el llamamiento del Señor y irnos por el llamamiento. Es claro. Ahora, pastor, ya que sabemos ya cómo entró en MSBN, ¿qué puede decirnos para concluir aquí nuestro primer podcast? Y le damos gracias a Dios por estar aquí con nosotros. Háblenos de por qué cree usted que es tan bueno, porque yo puedo decir que es muy bueno ser parte de MSBN, ¿no? Porque soy parte de MSBN, pero la gente que nos ve en el podcast, ¿qué le pudiera decir lo bueno que es ser parte de esta gran familia que somos su persona y mi persona? Em meu caso personal, me chamou muitíssimo a atenção a visão missioneira. Eu creio que isso é importante. A visão do ministério que você irá congregar tem que coincidir-se com tu visão. Se tu chega a uma igreja e a igreja tem uma visão totalmente distinta de la que você busque outra, porque é como um matrimônio, não é um matrimônio. Nós não congregamos em uma igreja para o próximo ano cambiar de igreja, o outro cambiar de igreja, por toda a vida. Então, me chamou muitíssimo a atenção a visão, que é a mesma que a minha. Además, eu buscava um ministério sério, que não houvesse tantos problemas como passou em tantos outros ministérios, não? Que houvesse pastores humildes, pero pastores comprometidos com a obra, pastores comprometidos com a gente, pastores que você mira e pode dizer, este é meu pastor, sem nenhum medo, não? Então, a credibilidade, a história, a expansão missioneira, ¿no? A liberdade que nós temos para predicar o evangelho, para trabalhar. Então, essas coisas me chamaram muitíssimo a atenção. E eu creio que o MSBN é uma grande família, ¿no? Este sentimento de, aún estando lejos de meu país, em meu caso, pero ter uma família, ter gente para estar junto, para celebrar junto, para chorar junto, me hizo dizer, wow, eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Aún lejos de minha família, aqui eu encontrei uma família. Então, o MSBN para mim é mais que uma igreja, é uma família, não? Por isso nos tratamos como irmãos, não? Então, o sentimento de família me hizo quedar. Aunque eu não fosse pastor do MSBN, eu creio que teria quedado da mesma maneira, porque a visão missioneira e o sentimento de comunidade e de família me atraparam. Dice, wow, aquí yo estoy en familia. Entonces podemos decir, para concluir nuestro podcast aquí, amigos que somos ya 9 años, tenemos de amistad Pastor Michael y yo, y creo que nos llama eso, que esto es una familia, somos una familia. Y ahora, como familia, ¿qué pudiera decirle a aquellos que todavía no son nuestra familia? Ahora, para decirle, vengan, sean parte de nosotros, les estamos esperando. ¿Con qué frase culminaría este podcast diciendo, estamos aquí y le queremos recibir? Algo que salga de su corazón, que quiere decirle a todos esos amigos que nos ven en las redes sociales y digan, sí, yo quiero ser amigo de Pastor Michael en Málaga, congregarme en Málaga. Yo quiero ser amigo del Pastor Jesús, que está en Barcelona, de nuestro pastor presidente Vilmar, que está en Getafe, y así con cada uno de nuestros pastores. ¿Qué pudiera decir? Aquí estamos. Eu creio que uma frase, já escutei de vários pastores, é, vem e vê. Não te quede allí, não irá conhecer. Então, acércate. Agora, acércate não esperando uma igreja perfeita, que não lo é, porque tampouco tu lo és. Há uma anécdota que diz que uma pessoa disse, vou sair da igreja porque encontrei uma igreja perfeita. E o pastor disse, então não entre, porque a partir do momento que entrará, deixará de ser perfeita. Então, há montão de gente imperfeita buscando uma igreja perfeita. Isto não existe, não? Somos uma igreja perfeita, onde aqueles que querem ser perfeccionados a cada dia em Cristo estão juntos. Então, a melhor coisa é venir a conhecer,
a estar con nosotros, a vivir, porque yo puedo hablar muchísimo del MSBN, pero nada irá a sustituir tu experiencia propia. Entonces, si tú estás en Barcelona, en Badalona, ven conocer. Si tú estás en Madrid, en Málaga, en Valencia, en Murcia, en Lepe, ven conocer. Acércate, porque yo creo que es la manera más real y cercana de tener esta experiencia, porque al final la vida en comunidad es una experiencia. Y la experiencia no se puede tener desde la silla del sofá asistiendo solamente un podcast. Entonces la experiencia hay que estar. Entonces ven, acércate y disfruta de esta familia. Con esta frase del Pastor Michael quiere decir a todos los que nos ven en nuestras redes sociales, acércate, ven, comparte con nosotros y sé parte de nuestra amistad. Nosotros tenemos 9 años y serán muchos más en el nombre de Jesús.